Se acercan las elecciones en varios países y una pregunta frecuente que surge en tiempos así es, ¿puede un católico en recta conciencia votar por un candidato que permite el aborto? Pues hoy vamos a hablar de eso, aquí, ahora. Lamentablemente el tema del aborto se ha politizado y polarizado demasiado. Pareciera que ya no hay nada que decir y que lo único que falta es que elijas de cuál bando eres, si a favor o en contra. Y si no eliges, pues tienes que prepararte a escuchar que cada bando te acuse de lo peor que tiene preparado para decirle al otro. Entonces, para evitar confusiones y que me escuche el lado que me interesa, déjeme definir algunas cosas. Este no es un canal de política, sino de evangelización católica. Y aquí no voy a hablar ni de política ni del aborto en general, sino que me voy a limitar a responder la pregunta específica de si un católico puede votar en conciencia recta por un candidato que permite el aborto. Mi respuesta va en positivo, es decir, que sí, que bajo varias circunstancias un católico puede votar por un candidato que permite el aborto. Y esto lo digo desde mi postura, que es la de un católico apegado al 100% al magisterio de la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica, que defiende la vida desde la concepción hasta su muerte natural. Y esta no es mi opinión personal, sino la de la enseñanza de la Iglesia. Entonces lo que sigue es catolicismo para católicos. Y si viniste por otra cosa, pues ya ahí tienes mi respuesta. Un contexto en el que un católico puede votar por un candidato que permite el aborto es uno que especificó el cardenal Joseph Ratzinger cuando todavía era el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Dijo el cardenal: un católico sería culpable de cooperación formal en un mal y por lo tanto indigno de presentarse a la Sagrada Comunión si votara deliberadamente por un candidato precisamente por la postura permisiva del candidato sobre el aborto. Cuando un católico no comparte la postura a favor del aborto de un candidato, pero vota por él por otras razones, esa se considera una cooperación material remota, la que puede ser permitida en la presencia de razones proporcionales. El lenguaje es un poco técnico, pero entenderlo es muy sencillo y este caso es el más importante porque se puede dar en muchas circunstancias. Te lo explico y luego te doy algunos ejemplos bien prácticos. Lo primero que el cardenal hace allí es reiterar la postura oficial de la Iglesia, y esto es que el aborto y su apoyo son un desorden moral grave, intrínsecamente indebido y que bajo ninguna circunstancia y de ninguna manera puede ser apoyado o permitido. Si un católico vota por un candidato que permite el aborto y lo hace creyendo que el aborto es algo legítimo, que no es un mal moral, y vota para que el aborto sea permitido, entonces esta persona no solamente ha cometido un mal moral al haber votado por este candidato, sino que se convierte en un cooperador voluntario del mal moral que es permitir el aborto. Bajo esas circunstancias, a un católico jamás le está permitido votar por un candidato que permite el aborto, y si lo hiciera, ni siquiera podría acercarse a comulgar. Luego el cardenal especifica cuándo sí a un católico le está permitido votar por un candidato que apoya el aborto. Y esto es cuando vota por él por una razón distinta a la de su apoyo al aborto, siempre y cuando existan razones proporcionales. Esto quiere decir que si el daño que va a causar el candidato que permite el aborto es proporcional o menor al daño que harían los demás candidatos, entonces a un católico le está permitido votar por aquel, por el que permite el aborto. Esta no es la opinión personal del cardenal Ratzinger, quien luego sería el Papa Benedicto XVI. Esta es una aplicación válida y legítima de la doctrina católica que el cardenal, como guardián de la doctrina bajo el pontificado de San Juan Pablo II, le dio a la Iglesia. Más adelante te voy a dar unos ejemplos de cómo esto se aplica, pero aunque el cardenal aquí está hablando de un candidato que apoya el aborto y tiene políticas públicas para promoverlo,
Para entenderlo más fácil, primero veamos un caso más sencillo. Otro contexto en el que un católico puede votar por un candidato que permite el aborto es uno que especificó San Juan Pablo II en la encíclica Evangelium Vitae. Allí el Papa dice: un problema concreto de conciencia podría darse en los casos en que un voto parlamentario resultase determinante para favorecer una ley más restrictiva, es decir, dirigida a restringir el número de abortos autorizados, como alternativa a otra ley más permisiva ya en vigor o en fase de votación. En el caso expuesto, cuando no sea posible evitar o abrogar completamente una ley abortista, un parlamentario cuya absoluta oposición personal al aborto sea clara y notoria a todos, puede lícitamente ofrecer su apoyo a propuestas encaminadas a limitar los daños de esa ley y disminuir así los efectos negativos en el ámbito de la cultura y de la moralidad pública. Creo que está bien claro, pero aquí el Papa dice que cuando hay una ley establecida o que se va a establecer que permite el aborto, un legislador puede votar en recta conciencia por una versión de esta ley que permite el aborto, pero que limita su alcance, siempre y cuando se den las condiciones de que su oposición al aborto sea clara y pública, su intención sea limitar el daño que hace aquella ley y aquella ley no puede ser eliminada completamente. Esto aplica no solamente para la conciencia personal del legislador, sino para los católicos que van a votar por él. Y se refiere no solo al caso en el que el candidato busca reducir el número de abortos, sino con cualquier política pública con la que él pretende en esa modificación de la ley restringir el daño que ella hace, aunque permita el aborto. Por ejemplo, disminuyendo el límite de semanas de embarazo en que se puede abortar, agregando requisitos que se deben cumplir o políticas o incentivos sociales que puedan disuadir a alguien de abortar. Ahora sí, veamos un ejemplo del caso que hablaba el cardenal Ratzinger, donde el candidato sí apoya el aborto. Si hay dos candidatos y uno está a favor del aborto bajo las tres causales o excepciones, es decir, peligro de muerte de la madre, violación, inviabilidad o incesto, dependiendo de dónde vivas, y hay otro candidato que está a favor del aborto pero sin excepciones, un católico puede votar en recta conciencia por el primer candidato porque el mal que él va a hacer es menor que el que va a hacer el otro candidato. A un católico le está permitido votar por el primer candidato siempre y cuando la razón de su voto no sea apoyar el aborto en las tres causales, sino otras razones. Y le está permitido porque por razones proporcionales, en este caso, el daño que hará este candidato es menor que el que hará el otro. Veamos otro ejemplo ahora entre un candidato que apoya el aborto sin ningún tipo de restricciones y un candidato que está totalmente en contra del aborto, incluso bajo las tres causales o excepciones. Si el candidato que está en contra del aborto no ha propuesto ninguna política pública que reduzca el número de abortos existentes, si no está en su poder eliminar la legislación que favorece al aborto, si encima tiene políticas públicas contrarias a la doctrina social de la Iglesia y el otro candidato no tiene estos defectos en sus políticas públicas y encima estas políticas favorecen la disminución de las causas que producen el aborto, pues un católico puede en buena y recta conciencia votar por el candidato que apoye el aborto siempre y cuando la razón de su voto no sea apoyarlo por esa postura. Y esto es porque el daño que hará este candidato es menor o proporcional al que hará aquel que desaprueba el aborto. Pero hay que tener mucho cuidado cuando pensamos en lo que es un daño menor o mayor, porque la defensa de la vida y su preservación están en el nivel más alto de la jerarquía de valores morales que defiende el catolicismo.
y ningún otro valor le hace competencia. Por eso cuando vayas a hacer tu juicio, el primer criterio a valorar es cómo queda la vida y el respeto de ella en un escenario o en el otro. Todo lo demás tiene una importancia inferior a esto. Los católicos tenemos la labor de formar nuestra conciencia y evaluar las propuestas de los candidatos antes de votar. Esta es una tarea ineludible que nadie va a hacer por ti y nadie debe hacer por ti. Por eso es que la práctica común de la iglesia es que ningún pastor, clérigo o religioso esté haciendo campaña o promoviendo a un candidato en específico, y por lo mismo no lo hago yo tampoco aquí. Si tú eres de los que se sienten indignados porque entiendes que algunos políticos están tratando de manipular la conciencia hipócritamente y con malicia interesada de algunos católicos al colgarse el cartel de defensores de la vida cuando en realidad no lo son, si en tu discernimiento te indigna más todavía que ellos cuenten con la promoción de figuras dentro de la iglesia y consideras eso un acto por igual corrupto como el que hacen y encubren los políticos que ellos promueven, pues denúncialo, resístelo, no colabores, mantén tu postura, pero jamás cometas el error por llevarles la contraria o por represalia terminar tú apoyando la muerte injusta y cruel de inocentes en el vientre de sus madres. Al contrario, usa toda tu indignación y tu sed de justicia por lograr que ni tu nación ni la iglesia sean secuestradas por esos que desapruebas. Si por el otro lado tú eres uno de los que se ha llenado de confusión y movido por una campaña de información que apela a la culpabilidad, tienes dudas, pero has decidido que como sea vas a votar por un candidato que permite el aborto, ten pendiente lo que dice la Biblia, que quien come dudando se condena. Entonces, antes de eso, detente, discierne y con coraje y honestamente y bajo la luz de Dios, mira a ver si los criterios de los que hemos hablado le aplican al candidato por el que quieres votar y a sus compañeros de boleta, al equipo con el que él va a gobernar, a los jueces que quiere nombrar. Hazlo bien y puede ser que llegues a la conclusión de que tu decisión de votar por él, aunque difícil, está recta y plenamente conforme con tu condición de católico. No renuncies a eso. No dejes que te quiten eso. Que Dios nos conceda el tiempo y la gracia de su luz para que nos sea removida la doble oscuridad con la que nacimos, la del pecado y la de la ignorancia. Que podamos elegir lo que es mejor para nuestra nación, que siempre será lo que está acorde con la voluntad de Dios. Que Dios te bendiga.